Lo cierto es que un menú saludable comienza con una nevera llena de productos saludables también, y si nos apuran, con una buena compra, ¿eh? Por eso en España ha surgido un nuevo tipo de profesional, el ecoshopper. Aunque no lo crean, y aunque crean ustedes que lo saben todo, vienen dispuestos a enseñarnos a hacer la compra en condiciones. Presten atención, porque hoy en Más Gente tenemos lección gratis. Mi intención es comprar tomate frito, agua, verdura, detergente y cereales. Pero vamos a hacer una compra, Eli, más ecológica, porque dependiendo del envase podemos perjudicar o no al medio ambiente. ¿Eso lo sabías? No, ¿y eso cómo se hace? Vamos a conocer una ecoshopper. Muy bien. Pues bueno, una ecoshopper es una persona que acompaña a la gente a hacer la compra, pues por los supermercados donde habitualmente hagan la compra. Entonces el objetivo es intentar reducir los residuos domésticos. Al día generamos más de 1 kilo. Podría ser mucho menos con un par de consejos. En una asociación de San Sebastián se han propuesto abrirnos los ojos y nos acompañan al súper. Pues tenemos tomate, ¿sí? Agua veo. Sí, agua. Hombre, ¿sueles comprar agua embotellada? Pues sí, precisamente una forma cómoda de llevar a casa. Aparte de todo el residuo que te llevas, que de la otra forma no generas, pagas 800 veces más el precio del agua. No me lo puedo creer. Ahora toca limpieza, pero también vamos a ser limpios, ¿no?, con el medio ambiente. Eso es. Detergente has dicho que tenías que comprar. Sí. Yo te recomiendo en líquido. Y dentro del líquido te recomiendo que sea concentrado. ¿Habías oído? Sí, pero yo pienso que el concentrado gasto más, porque al final termino echando la misma cantidad. Ah, no, pero claro, no. Tenemos que fijarnos en la parte de atrás la cantidad de mililitros que tienes que echar en cada lavado. Mejor volver a las antiguas costumbres con compras a granel o, por qué no, usando la misma bolsa para todo. Aquí, por ejemplo, estamos en un mercado tradicional, no tenemos nada envasado, ¿no? Todos los productos vienen así, a granel, digamos, te lo meten todo en una misma bolsa. Eso sí que llevo. Siempre llevo una bolsa conmigo. Bueno, se puede decir que algo hemos aprendido, entonces, ¿no? Puedo darme satisfecha, me siento ya.